El analista político Luis Arancibia se ha pronunciado pues sobre el proceso penal a la resistencia juvenil Cochala. Hoy hay un juicio en contra pues de todos estos integrantes de la resistencia juvenil Cochala, donde hoy están pidiendo 20 años de cárcel. El fiscal está pidiendo 20 años de cárcel para todos estos tipos. La verdad que esta es una organización criminal que se dedicó pues a amedrentar y a la gente, ¿no? La verdad que se dedicaron a robar, a maltratar y hoy deben pagar a la justicia. También se ha pronunciado el CONADE que no existe. Estos pititas califica de aberración jurídica que el fiscal esté pidiendo 20 años de cárcel para los integrantes de este grupo paramilitar. Entonces la verdad que es lamentable cómo este grupo del CONADE busca prácticamente puede defender a estos paramilitares. Janine Áñez, y también con las masacres registradas allá en Guayana y Sacaba. Queremos saber cómo está este proceso, por eso, don Luis, buenas noches, bienvenido al programa Llasta Parlaini. Querido Walter, buenas noches, un saludo afectuoso a ti y a toda la gente que nos escucha a través de tu medio de comunicación. Evidentemente yo creo que es un momento importantísimo para la justicia boliviana, el que va a suceder en unos cuantos días, previsto para el 2 de junio, el inicio del juicio contra los líderes de la resistencia juvenil Cochala, que como tú introducías adecuadamente, fue una organización criminal que se conformó con la intención en una primera instancia de consolidar el golpe de Estado que dio Janine Áñez junto a sus cómplices y en un segundo momento garantizar que el terror cunda en la ciudad de Cochabamba para que nuestros hermanos y hermanas campesinos del trópico que tenían todo el derecho y la intención de venir a reclamar el resguardo de la democracia, pues no puedan lograr este objetivo. Entonces, yo creo que es un momento importante. Considero que en la actualidad está todavía el tipo penal por el que se los está acusando, no es el que desde mi perspectiva está adecuado a lo que han hecho. Sin embargo, es un avance en términos de justicia importante, porque ya más adelante se irá identificando, las mismas víctimas se encargarán de iniciar los procesos que correspondan para que estas personas cumplan una sanción y una sentencia ejemplificadora para que en nuestro país nunca más se vuelva a cometer atentados con argumentos racistas en contra del pueblo boliviano, los bolivianos y las bolivianas. Hermano Luis, este juicio, proceso penal que se está iniciando, ¿esa iniciativa del Ministerio Público? ¿Son las víctimas que están iniciando el proceso penal? ¿Quién está al mando de este proceso? Es el Ministerio Público. De hecho, entre los delitos que se están acusando está precisamente el deterioro al edificio del Ministerio Público, entiendo, en la ciudad de Sucre. Y esa es la razón por la que yo te decía que es un paso importante, porque nos significa a todos los bolivianos y las bolivianas la posibilidad de que se haga justicia más adelante con los otros delitos que han cometido estas personas. En el presente caso, ustedes saben, hemos sido todos testigos de lo que ha sucedido, no solamente en Cochabamba. La organización de este tipo de grupos delincuenciales en Cochabamba ha sido uno de los ejemplos más aterradores. Sin embargo, también ha sucedido en el departamento de Santa Cruz, ha sucedido en Tarija, en Beni, hemos tenido grupos similares incluso en el departamento de Potosí, que de una o de otra manera el acto de impunidad, porque no ha habido, desde mi perspectiva, una actuación eficiente por parte de los operadores de justicia para iniciar los procesos como corresponden en contra de las personas que fueron parte de estos hechos delincuenciales que atentaron contra la vida, la dignidad de los bolivianos y las bolivianas. Pero, repito, es un paso importante en términos de acceso a la justicia, conocer quiénes han sido los que han promovido, por ejemplo,
estas movilizaciones de parte de los líderes de la resistencia juvenil Cochala, en algún momento tienen que salir a la luz y tienen que responder a la justicia como lo hace cualquier ciudadano o ciudadana boliviana que ha cometido un delito de la naturaleza y la categoría que han cometido estas personas. Luis, a ver, tratando un poco y recordando lo que ha pasado el 2019 y 2020, los enfrentamientos en Guayani, allá también en el puente de el viaducto de Cochabamba, sobre la avenida que conduce a Sacaba, se han producido, por ejemplo, enfrentamientos con los productores cocaleros, campesinos cocaleros del trópico. Ahí se han hecho uso de armas, de explosivos, también de bazucas. Entonces ese es un delito que está catalogado en nuestra Constitución Política del Estado, el uso de explosivos, armas. Asimismo, se han producido lesiones graves, leves a los manifestantes allá, a mujeres incluidas. También podemos determinar tal vez actos de racismo, discriminación, incluso de terrorismo, asociación delictuosa, la destrucción de edificios públicos, el ornato público. Bueno, son algunas de las faltas o delitos también que podemos encontrar haciendo un análisis de lo que ha pasado allá en Guayani y también no me acuerdo el nombre del paso de nivel ahora allá en la avenida de Cochabamba que conduce hacia Sacaba. Sí, evidentemente, Walter, yo creo que el aspecto más importante que tiene que considerar la población en esa coyuntura, quiero decir, a pocos días de iniciar el juicio contra estas personas, es el hecho de que se han cometido un montón de delitos. Ha habido no solamente destrucción de los bienes públicos, como es el caso por el que se ha imputado a estas personas, pero también la gravedad de los otros delitos que han cometido tiene el agravante de que se los ha cometido precisamente con motivaciones racistas. No es que ha sido un ataque producto de la coyuntura, de una situación de tensión social que suele haber en medio de una protesta, no. Ha sido planificado de manera sistemática el ataque a la dignidad, a la vida de nuestros hermanos y a nuestras hermanas que estaban viniendo del trópico, y no ha sido producto de una casualidad ni de una refriega circunstancial entre ambos bandos. De ninguna manera. Tú decías, por ejemplo, la fabricación y tenencia de explosivos y de estas bazucas artesanales no respondía a que en ese momento, producto de la necesidad de defenderse, ellos improvisaron con materiales que encontraron por ahí cerca. No, esto estuvo planificado con tiempo. El material que se ha utilizado para la fabricación de las bazucas, el uso de los explosivos, etcétera, ha sido debidamente planificado y ejecutado previamente a la llegada de los hermanos y de las hermanas del trópico, porque sabían que lo que tenían que hacer en la ciudad, en el departamento de Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, era garantizar que las fuerzas del orden que un par de días antes ya se habían amotinado, no tengan posibilidades de ser rebasados por los grupos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que llegaban del trópico y de algunos otros alrededores, todos campesinos y campesinas, y que por lo tanto lo que ellos necesitaban era demostrar su fuerza, utilizar la brutalidad contra nuestros hermanos y nuestras hermanas, y de esa manera garantizar que el resto del país no vuelva a tener un brote de protestas por parte de los indígenas, de los campesinos y de las campesinas. Por lo tanto, hay un concurso de delitos en este caso, que van desde mi perspectiva nuevamente mucho más allá de la destrucción del ornato público, sino más bien se tiene que priorizar el hecho de que se han cometido delitos contra la humanidad de los bolivianos con una motivación racista y con la intención final de resguardar los intereses de grupos y sectores de poder conservadores y las altas jerarquías de la Iglesia Católica, estimado Walter. Eso es importante que tengamos en la memoria los bolivianos y las bolivianas,
porque va a haber un momento en el que vamos a tener que exigirle cuentas a nuestra justicia, a nuestros operadores de justicia, y ellos van a tener que explicarnos cuáles han sido los motivos por los que estas personas han sido sancionadas. Si se deja de lado los delitos que han cometido contra las personas, la gente de la Resistencia Juvenil Cochala, vamos a estar nuevamente ante una situación de impunidad en nuestro país, porque van a pagar las penas, pero las penas los delitos que han cometido, en contra del pueblo, van a quedar nuevamente en la impunidad, como ya tenemos una cierta costumbre en nuestro país históricamente. Tenemos a Gonzalo Sánchez de Lozada fuera del país, Carlos Sánchez Berzaín gozando de su libertad en Estados Unidos, pese a la cantidad de delitos contra la vida que han cometido en Bolivia. Para que no se repita esto, estimado Walter, es que los operadores de justicia tienen que comprometerse a que se investiguen todos los delitos, no solamente los daños que se hayan provocado al edificio del Ministerio Público en Sucre, no, porque en realidad la herida, si es que no se resuelve identificar con claridad los delitos que se han cometido contra el pueblo boliviano, la herida va a quedar permanentemente abierta, y eso es algo que los bolivianos y las bolivianas ya no nos merecemos. Para eso hemos recuperado la democracia, para eso 37 personas han dado sus vidas en las jornadas de noviembre de 2019, y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de exigirle a nuestra justicia que se haga una investigación objetiva, ágil, para identificar todos los delitos que organizaciones criminales como la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista han cometido durante esos días. Luis, para poder llevar adelante un proceso penal como el que se va a iniciar, es necesario identificar a los cabecillas, a los que han estado dirigiendo, aquellos autores intelectuales y materiales de estos hechos. ¿Se ha trabajado en ese aspecto? ¿Tú cómo ves esta situación? Sí, evidentemente. Si tú ves quiénes son las personas que van a ser parte de este juicio como acusados el próximo 2 de junio, están los principales implicados. Está Yasir Molina, está este otro muchacho Vasco P., la expareja de Yasir Molina. Están todos los que definitivamente habían operado esos días. Pero sin embargo, ahí existen autores intelectuales, pero además, estimado Walter, ¿quién ha financiado a la Resistencia Juvenil Cochala? ¿Quién les ha dado dinero para que compren gasolina para sus motos? Para que consigan materiales que no son de un precio accesible para cualquier persona, materiales para construir las bazucas. ¿Quién les ha dado materiales para conseguir el armamento o municiones que han utilizado? Ese es un detalle que tiene que esclarecerse, tenemos que conocer, tenemos derecho los bolivianos y las bolivianas a conocer, pero además también quienes han participado, además de la parte económica, qué autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas han sido parte, porque no es que han operado paralelamente, han sido parte de la Resistencia Juvenil Cochala. Se tiene información de compañeros y compañeras que policías de la UTOP durante esos días se vestían de civiles y se mimetizaban entre la gente de la Resistencia Juvenil Cochala para torturar, secuestrar y maltratar al pueblo cochabambino y a los hermanos y hermanas que habían llegado del trópico. Por lo tanto, todos esos detalles le corresponde a la justicia identificar para que la población boliviana también retome su confianza en el órgano judicial, que es como debería ser, y estamos apuntando desde que se ha recuperado la democracia a que esto se consolide. Bueno, añado a ese tu análisis, Luis, el hecho de que estos grupos irregulares al parecer también han recibido instrucción policial, paramilitar, porque su accionar daba a entender aquello, es decir, las movilizaciones en motocicletas, el rodear a los manifestantes, el emboscarlos, son tácticas que se emplean en la policía para cuando se registran convulsión social y también vandalismo. Entonces, al parecer, estos grupos irregulares han recibido también instrucción a ese nivel.
Por supuesto que sí. Han recibido instrucción de tipo militar cerrada. Yo entiendo que hay un parque en la zona de Calacala, en Cochabamba, donde un militar o ex militar que cumplía funciones en algún momento en la gobernación acá en Cochabamba, era quien se encargaba de darles la capacitación y la formación en estas tácticas de ataque, en estrategias de defensa, pero además en el uso del lenguaje militar, que eso no es normal, no es cotidiano. Ni usted ni yo, cuando tenemos encuentros, conversamos a través de tecnicismos de táctica militar. Esa es una forma, son protocolos que utilizan militares y policías para intercambiar información que las personas, los ciudadanos y ciudadanas de a pie no las conocemos, pero que sin embargo los representantes y los miembros de la resistencia juvenil Cochala hacían uso de este tipo de lenguaje. No lo han hecho solamente a través de la documentación que se ha filtrado, lo han hecho incluso ante los medios de comunicación, Walter. Existen registros de declaraciones que daban los miembros de la resistencia juvenil Cochala, utilizando no jerga militar, sino claves y códigos que son propios de los protocolos de estrategas militares y policiales. Por lo tanto, todos esos detalles, los bolivianos y las bolivianas tenemos derecho a conocer quiénes han sido los que han intervenido y cuándo van a ser debidamente imputados, notificados, para que presten sus declaraciones y le respondan a la justicia boliviana. Finalmente, Luis, el Grupo de Investigación Especial Internacional, la GIEI, ha recomendado dentro de sus conclusiones desbaratar estos grupos irregulares paramilitares que han actuado contra las leyes, contra la democracia. ¿Este juicio es una respuesta a esta recomendación? Por supuesto que sí, porque la recomendación que hace el grupo interdisciplinario independiente lo que está exigiendo es que el Estado boliviano, después de lo que ha acontecido en noviembre de 2019 a noviembre de 2020, se retorne a la legalidad, al Estado de Derecho, y la mejor manera es aplicando la justicia como corresponde, como disponen las leyes vigentes. Y ese ha sido, de hecho, el antecedente por el que estas personas han sido investigadas. De lo contrario, tendríamos ahorita a Yacir Molina y a sus cómplices que están guardando detención preventiva en estos momentos, los tendríamos como funcionarios de la alcaldía acá en Cochabamba, por ejemplo, porque también se sabe que han recibido apoyo del actual alcalde Manfred Reyes Villa en un determinado momento. Es decir, en la actualidad el alcalde ha preferido lavarse las manos y dejarlos a la deriva a estos ciudadanos, pero todo Cochabamba sabe que han recibido apoyo del señor Manfred Reyes Villa. Y por lo tanto, lo que corresponde es que también se investigue en el marco de lo que tú decías, de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario Independiente, que el desmantelamiento de estas organizaciones también signifique la convocatoria a declarar a quienes las han organizado, porque de lo contrario, con las cabezas únicamente detenidas, las estructuras medias de la mitad para abajo van a continuar funcionando, porque sus principales operadores, que son muchas autoridades actualmente, como el alcalde acá en Cochabamba o el gobernador en Santa Cruz, continúan haciendo funcionar estos aparatos represivos con ciertos actos de disimulo, pero se los mantiene ahí organizados. Y de lo contrario, si la justicia no actúa adecuadamente, en cualquier momento se va a volver a repetir, y estas estructuras que nos recomiendan que desarticulemos van a volverse a articular y van a volver a operar en contra del pueblo boliviano, como lo han hecho en 2019 y parte del 2020. Bueno, Luis Arancibia, analista político, agradecemos, hermano Luis, por este análisis que haces de esta situación legal que se está iniciando para poder pues dar con un proceso penal contra el grupo paramilitar de la Resistencia Juvenil Cochala. Seguramente va a haber mucha expectativa de la población sobre el avance y el proceso que se sigue.